¿Qué tal? Me han pedido que os hable de quién es Cristo en el siglo XXI. Mi nombre es Miguel Rumayor, me dedico a la filosofía de la educación, no soy teólogo, doy clase aquí en la Universidad Villanueva y también en la Universidad Panamericana de México, y quería hablaros de este tema un poco desde mi experiencia y también desde algunas reflexiones, un poco filosóficas o personales sobre este tema, como introducción después a una visión más teológica y seria y estructurada de la figura de Cristo, ¿no? Bien, si nosotros salimos a la calle y preguntamos a una persona de la calle sobre quién es Cristo, pues vamos a encontrar una respuesta bastante positiva, probablemente. Es difícil encontrarse gente que se declara contraria a Jesucristo. Casi en ningún lugar del mundo pueden hablar mal como sucede, de la Iglesia o de un pastor protestante o de cualquier cosa, incluso de las religiones. Pero hay muchos individuos que tienen una buena idea en el siglo XXI, y yo diría de una manera universal, ¿no? Pero claro, si indagamos sobre quién es Cristo para ellos, qué piensan de Él, de su vida y de sus obras, que si creen o no en lo que dijo, esa declaración de ser verdadero Dios y verdadero hombre, también sobre cuántas iglesias fundó, pues nos vamos a encontrar una enorme disparidad. Lo que sí es un hecho interesante, comprobado, es que casi un tercio de la población mundial se declara cristiana. 2.500 millones de personas pues que se dicen seguidores de Cristo, ¿no? Y encontramos en el lado de enfrente, sobre una población mundial, encontramos un 80% de personas religiosas, sumando a los cristianos. Los ateos son muy pocos, estaríamos hablando de un 7%, y los agnósticos serían un 13%. Es decir, un tercio de la población mundial es cristiana, de ese tercio, 1.200 millones aproximadamente son católicos, y 80% son personas religiosas y un 20% entre ateos y agnósticos. Si nos acogemos al rigor de la historia, de las culturas o los estudios antropológicos que ha habido, se puede afirmar que el ser humano es religioso, y solo se puede negar este hecho desde un punto de vista totalmente ajeno al rigor de la historia y de los análisis antropológicos y culturales, ¿no? De manera que buscar el sentido trascendente y espiritual de la vida responde a una necesidad, parece que bastante íntima, que nos lleva a hacernos preguntas radicales sobre lo que hacemos, sobre nuestro devenir y la vida de los otros, y de modo especial también sobre la muerte y lo que ocurre tras ella. El ateísmo, que parece que tiene tanta fuerza, porque suele ser en muchos casos una manifestación violenta contra Dios, es un fenómeno netamente moderno. Yo lo situaría, se puede situar más o menos entre el siglo XVII y XVIII, con la llegada de la modernidad. Aunque hasta ese momento habían existido ideas y actitudes que implícitamente negaban la ley natural, la existencia de la moralidad o también de la conciencia, la negación explícita por parte de algunos de la existencia de Dios, no se consolida o no toma cuerpo hasta la Ilustración, y más concretamente, un poquito más tarde, con la llegada de Nietzsche y su famosa declaración de la muerte de Dios. A partir de entonces, el ateísmo tomará cuerpo doctrinal, sobre todo en Occidente. Es muy raro, a los que hayáis viajado, lo podéis ver, es muy raro encontrarse ateos fuera del mundo occidental, o no muy influidos por esta visión occidental. Esto se puede explicar porque el ateísmo, como
como explica muy bien Javier Zubiri, es en cierta manera un tipo de fe. Es una creencia irracional, es resultado de aplicar el método científico a una realidad que no existe, con lo cual es un método que no sirve para medir esa realidad, con lo cual tengo que creer que no existe para que ese método me esté funcionando. Es una fe irracional o una determinación, podemos decir, no resultado de una comprobación. Bien, pues si después de ese análisis y de esa pregunta empezamos a recopilar respuestas y a hablar con la gente, yo creo que podemos encontrarnos 4 grandes deformaciones acerca de este problema o de lo que se entiende por Cristo, o de quién es Cristo para la gente. Yo las clasificaría en 4 grandes bloques, ¿no? En primer lugar, aquellos que piensan que Cristo fue un filósofo, un ideólogo, y que el cristianismo es una manera de vivir, una filosofía de vida. Esta es una deformación bastante común entre algunos que se dicen cristianos o algunos que admiran la figura de Cristo. Es entender a Jesús como un Sócrates, como un gran pensador, como Kant, como el Dalai Lama, o también como un coach, como alguien que nos ayuda, como alguien que nos da sentido, como un gran sabio, ¿no? Una manera nos propone de entender la vida filosófica, una sabiduría, ¿no? Esta es una gran deformación, ¿no? Efectivamente, podemos decir que el cristianismo ha inspirado a muchos pensadores, y no cabe duda que su forma de pensar ha marcado la filosofía, y creando también una filosofía muy conocida como es la filosofía cristiana o de inspiración cristiana, con filósofos como Tomás de Aquino y otros muchos, ¿no? Pero Cristo es mucho más que eso. Su vida y obra no transcurrieron solo como un ejemplo para los demás, como la de algún héroe o un caballero medieval o un fundador religioso. Cristo no enseña la verdad, no es la finalidad de Cristo enseñar la verdad, que es la pretensión de la filosofía o pensar sobre la verdad, sino que Cristo es la verdad misma. Y esto, precisamente, entenderlo de esta manera o no entenderlo de esta manera ha llevado a una deformación. Por eso el ser cristiano realmente no es plantear las cosas de una manera sabia, particular. Obviamente sirve para eso también, según unas enseñanzas con mucho valor humano, sino que ser cristiano supone seguir a una persona que se dice la verdad, que dice de sí mismo que es la verdad. Y esta deformación, no entenderlo de esta manera, pues es bastante común. Nadie lo ha hecho antes, por otra parte, en la historia de la humanidad. Y nadie ha sido seguido por decir que era la verdad. Una segunda deformación bastante común. Cristo no es un mito o un bello arquetipo social. Esta es otra deformación, creo que bastante extendida en los países construidos a partir del cristianismo o que nacen a partir de la doctrina cristiana. La iconografía cristiana ha penetrado de tal manera en el mundo occidental que la figura de Cristo y lo relacionado con él se han convertido en símbolo de alegría, de felicidad o de buenos sentimientos. Encontramos a Jesús en cruces que se llevan al pecho, tatuado a veces en un antebrazo o en un pendiente, en una oreja, es decir, como un arquetipo de belleza o de comunicación social, de armonía. La Navidad y la Semana Santa, las celebraciones y fiestas locales reflejan esta penetración de esta estética cristiana en una inmensa parte de la población mundial. En países como España, incluso entre no creyentes, existe la ilusión de casarse por la Iglesia porque es bonito, porque es bello, porque refleja belleza y refleja una serie de cosas estéticas maravillosas para la gente, aunque sin contenido a veces. Pero Cristo no es un concepto, ni tampoco es un icono, ni es un símbolo de paz y de buenas costumbres,
Es verdad que muchas veces encontramos símbolos de paz tomados directamente de la Biblia, como la paloma blanca, la paloma, pero realmente la simbología no es superior a la propia figura de Cristo. No es una suerte de símbolo o de un ser mitológico que reúne los mejores deseos y la paz y la alegría para todos. Cristo es la verdad, hecha vida, y eso sobrepasa, vivifica y llena de sentido cualquier fiesta, costumbre o cualquier estética determinada inspirada a partir del cristianismo. Una tercera deformación, creo que bastante extendida también, y yo me atrevería a decir especialmente entre cristianos o entre gente que trata de practicar el cristianismo. Tal vez sea esta una de las deformaciones más sutiles y por ello perversas con la que se ha llegado a identificar el cristianismo en la cultura occidental. Consiste, como ha explicado muy bien Ratzinger, en reducir las enseñanzas y la vida de Cristo a una moral y a una estética determinada. Ser cristiano supone aquí exclusivamente vivir bajo unas estrictas normas de comportamiento que nunca hay que transgredir. Junto a ello, la noción de pecado, fundamental para entender el cristianismo, deja de entenderse como una ofensa a un Dios que es amor, sino como la ruptura de una moralidad exterior. Cristo es moralidad, Cristo es ética y muy exigente, que en algunos casos se carga a veces de una manera muy pesada sobre las propias espaldas. Cristo no es una moral. La moral nace de Cristo, pero entender que es una moral, la vida de esa manera, reduce también el mensaje cristiano y creo que es bastante común. Como decimos, la persona de Cristo aquí queda diluida en, por ejemplo, los mandamientos. El cristianismo queda diluido en los mandamientos, queda diluido en el sentido moral de los mandamientos, no como los mandamientos entendidos como una reducción ética del cristianismo y no como algo que procede de la vida de Cristo y que es un resultado de su plenitud, ¿no? Y dentro de los mandamientos, obviamente, aquellos que tienen mayor carga moral y generalmente obviando el primero de todos, que es el que da sentido a todos y es el que nos habla de lo que es Cristo o de quién es Cristo, que es amor. Su persona, que es amor, insufla vitalidad y sentido al comportamiento, también a la ética y por supuesto, a la vida y en la relación con los demás. Esta sería la tercera deformación. Y una cuarta deformación, creo que bastante extendida. Cristo no es un sentimiento. Antes se decía que existe una forma de ver el cristianismo como una filosofía, pues también cabe reducir a Cristo a un aspecto afectivo y sentimental. Es cierto que la vida y la obra de Jesús de Nazaret están llenas de sentimientos maravillosos. Debemos de imitar los sentimientos de Cristo. En diferentes momentos Cristo llora como Dios y hombre, se divierte, se entristece, se llena de ira, ironiza sobre las personas, refleja paz, angustia, amistad, sosiego, contrariedad, ternura. Todos los posibles sentimientos de Cristo están en su corazón de Dios y hombre. Pero ser cristiano y seguir a Cristo no puede ser vivir un tipo determinado de afectividad. Los seguidores de Cristo no son los que se sienten de una determinada manera o los que sienten de una determinada manera esa experiencia, ¿no? Como a veces se habla. Tampoco los que seguían a Cristo podemos decir que lo hacían por sentirse bien o porque Cristo les inspirara buenos sentimientos. No parece que fuera esa la idea o la visión que tenían los cristianos y sobre todo a partir de la llegada de la crucifixión y todas las persecuciones que vinieron después. Reducir el cristianismo a un sentimiento tiene muchísimas consecuencias y sobre todo desvirtúan quién fue Jesucristo realmente. Cristo no es un sentimiento ni un grupo de sentimientos y la reducción del cristianismo a eso pues es una deformación bastante importante que a lo mejor se podría cifrar o explicar su origen
igual no habría tiempo para hacerlo ahora, en el luteranismo y en el calvinismo y toda su visión acerca de la experiencia de la fe. Bueno, para terminar, simplemente quería decir cuál es el reto del cristianismo en el siglo XXI. Y dadas estas explicaciones, o cuál es el reto que tenemos los cristianos en relación a la figura de Cristo, de hacer ver, de hacer entender quién era Cristo. Porque es posible que estas 4 deformaciones reflejen los grandes problemas que encontramos en supuestos, o en algunos que se dicen cristianos, o en creyentes de nuestra época. Cristo no es un ser solamente histórico, ni es un mito, tampoco es un concepto o una moralidad, sino que Cristo es una persona. Por tanto, la manera de resolver estas deformaciones consiste en comprender 2 cosas. Primero, que seguir a Jesús en el siglo XXI, como ha sido siempre, es seguir a una persona que está viva. Es una persona de carne y hueso, persona divina, pero es un hombre como nosotros, tan viva como uno mismo, que murió y resucitó por nosotros y que existe y a la que podemos incorporar en lo más profundo de nuestro ser. Esta sería la primera idea. Cristo es una persona y hay que recordárselo a la gente. Por tanto, el cristianismo solo puede ser comprendido como un encuentro íntimo entre personas, entre una persona humana y la persona de Cristo, entre cada una de nuestras personas. Este es el reto para los cristianos del siglo XXI, buscar y encontrar, y hacer buscar y encontrar y amar a esa persona llamada Cristo. Y la segunda cosa es que esa persona, esa persona divina, ese ser humano, ese verdadero Dios y verdadero hombre, fundó su iglesia, fundó una sola iglesia, la cual concentra y resume toda la permanente vitalidad de esa persona divina y de su obra redentora. Por eso los sacramentos son la expresión de la vida en y con Cristo. Es por tanto a través de ellos, a través de los sacramentos de la Iglesia, como de la manera más profunda los cristianos podemos acoger y recibir a la persona de Cristo, y acercando a las personas a los sacramentos podemos acercarles al mismo tiempo a un conocimiento verdadero de Cristo tan necesario para el siglo XXI. Muchas gracias.